Buenas tardes, soy Carlos Julio Ruiz Acero, estudiante de doctorado en educación, y en este momento les voy a hablar sobre análisis del comportamiento humano. Hace algunos años en las escuelas se calificaba disciplina y conducta que fácilmente se podía asociar al comportamiento. Se demostraba durante este periodo que si había buen comportamiento, pues se veía reflejado en la nota, pero si no, las noticias no eran buenas para el pobre estudiante. Solo se pensaba en tener buena conducta en la escuela, no porque en la casa no se hablara, sino porque en la escuela era donde se calificaba. Fuera de la escuela, pues era otro asunto, o se portaba uno bien o se portaba uno bien, no habían más opciones. Para entrar en materia, entonces vamos a hablar de manera desglosada, palabra por palabra, en este tema. En primer lugar, pues vamos a ver lo que significa el término entorno. Según el diccionario Oxford, es el conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos, profesionales, etcétera, que rodean una cosa o a una persona. Ahora bien, confundimos nosotros conducta y comportamiento con lo mismo, y de hecho no son lo mismo, ni siquiera son sinónimos. Entonces, veamos cuál es la diferencia entre estos dos términos. Según la revista Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de La Rioja, la conducta es la acción de dirigir algo o a alguien. Se puede decir que todo lo que hacemos es conducta: caminar, comer, tomar un vaso, beber, manejar, hablar, etc. Son acciones voluntarias en las que, pues, cada quien hace, digamos, de manera consciente o inconsciente. Incluso hasta cuando estamos quietos también realizamos conductas mentales, como por ejemplo respirar, pensar o imaginar, o también se habla de soñar. En cuanto al comportamiento, afirma la misma revista que consiste en el conjunto de respuestas que ofrece una persona en su relación con el entorno. Es la forma de actuar de cada persona, que puede ser consciente también o inconsciente, y esto lo condiciona su entorno y su zona de confort, ya que si tengo comodidades, pues por lo general presentaré un buen comportamiento acompañado con buenas conductas. Pero si mis condiciones de subsistencia son precarias, lo más probable es que mi comportamiento no sea tan decoroso y mis conductas pues mucho menos. Ambas situaciones van muy ligadas a las acciones, pues ambas son acciones. Y según nuestro entorno, sea colorido u oscuro, iluminado, con poca luz, influye en nuestras acciones. Por ejemplo, un día nublado, un día lluvioso está muy relacionado con la tristeza, con la melancolía, y entonces me va a condicionar a que mis acciones sean pocas y de muy baja motivación. Caso contrario ocurre con los días soleados y despejados. Se asocian con días alegres, muy movidos, pues se presta para poder realizar acciones al aire libre y de manera continua, cargadas de alegría y de espontaneidad. Cuando actuamos, en la mayoría de los casos lo hacemos por respuesta a un estímulo, o copiando lo que otras personas han hecho como consecuencia de una necesidad. Aprendo que si tengo hambre, pues tengo que comer. Eso lo aprendimos de manera innata de la mamá. Por último, pues hablemos de por qué a veces me cuesta trabajo relacionarme con las demás personas. Esto obedece a diversos factores, como la pena o la timidez, incluso hasta el lugar en donde nos encontremos. La situación en que me vea inmerso, la baja autoestima causado por un bajo nivel socioeconómico. En cualquiera de los casos, el entorno juega un papel muy importante, ya que es el que me determina la seguridad para socializar con los demás y que la adquiero en casa desde mi niñez. Por ejemplo, si un niño es extrovertido, pero su ambiente familiar es tosco, poco movido, poco motivado, este niño crecerá coartado, no va a tener quien le celebre o le patrocine esa espontaneidad. Ocurre lo mismo en el caso contrario, donde el niño es introvertido y en casa lo obligan a que diga o a que realice algo, pues muy seguramente va a tener grandes dificultades para poder relacionarse con los demás. Pueden presentarse factores naturales como la depresión, fobias, ansiedad, enfermedades o trastornos, o también factores sociales que están ligados al maltrato, abandono, separación de los padres, autoritarismo y correcciones agresivas, traumas severos, entre otros. En conclusión, pues desde que venimos al mundo nos encontramos metidos en un entorno que nos rodea y nos impacta de múltiples formas. El barrio en el que vivimos, nuestros vecinos, nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, nuestras creencias, todos estos factores interactúan entre sí y tienen el poder de influir en nuestras actitudes, creencias y comportamientos. Definitivamente el medio ambiente influye de manera directa en nuestro comportamiento. Gracias.